¿Qué tal, mis amados? Dios les bendiga a todos ustedes. Qué bueno, es un placer saludarlos otra vez a todos los que nos están acompañando por www.vidanuevaap.com y los que nos siguen por medio de Facebook en vivo y posteriormente los que nos van a estar mirando por medio de los grupos que estamos compartiendo también. Es una bendición estar con ustedes un día más, otro sábado más en el cual vamos a compartir palabra de Dios, vamos a pegarnos al 100% a la palabra, amén, y es una bendición compartir con ustedes. Hoy un tema muy importante es el tema de hoy, se llama deshaciendo lo prohibido. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que el hombre prohíbe y no los prohíbe Dios. Hay cosas que el hombre hace como un estatuto, como una ordenanza dentro de la iglesia, pero no es Dios quien lo pone, a veces es el hombre. Y queremos quitarle lugar a Dios y queremos poner nuestro lugar en lugar del Señor. Entonces, a paz nos llamó el Señor a todos. En cuanto dependa de vosotros, dijo el Señor Jesucristo, estén en paz con todos. Y hay mucha controversia en cuanto a lo que una iglesia piensa, lo que otra iglesia tiene un tema diferente. Y yo creo que nos estamos alejando de la base bíblica, de la base espiritual, a lo que fuimos llamados, y eso es a rescatar a rescatar a gente del mundo, a rescatarla del pecado, a rescatarla de la perdición, que la gente conozca al Señor, que conozca la salvación, que sepan que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un camino angosto, que hay un camino ancho, uno lleva la perdición, otro lleva la vida eterna y ese camino se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, yo creo que la iglesia en estos tiempos tan difíciles, por los tiempos que estamos viviendo, siendo los últimos días, ahora sí verdaderamente estamos viviendo los últimos días por todo lo que se está mirando, por todo lo que está pasando en Israel. Entonces ya pronto, yo creo que pronto, en un corto tiempo, amén, hablando terrenalmente, ya no tarda el anticristo en aparecer, en hacer acto de presencia, y ya de ahí en adelante ya se puede uno imaginar el tiempo del rapto de la iglesia. Amén, ese es otro tema que vamos a estar predicando después. Vamos a estar dando a conocer cómo va a ser, en qué tiempo va a ser, si la iglesia va a pasar por todo el tiempo de la tribulación o no. Amén, eso también es algo que es un tema que muchos dicen que sí, muchos dicen que no, pero lo importante es lo que la Biblia dice, no lo que nosotros pensemos, no lo que nosotros nos imaginemos, sino lo que la Biblia dice. Amén. Así que en esta tarde, gracias a todos ustedes, amados, gracias por ayudarnos, por bendecirnos, por la palabra de aliento, por todo lo bueno que hemos recibido de todos ustedes, los comentarios, las preguntas, gloria al Señor. Y cuando ponen ahí un like en lo que nosotros ponemos, en lo que compartimos, pues es edificante y es satisfactorio que encontremos un like o una buena palabra, algo de agradecimiento por lo que hemos estado compartiendo. Entonces, estamos contentos con eso. Amén. Dios les bendiga. Amén, ricamente. Espero que este fin de semana estén disfrutando de las bendiciones con su familia, en su casa, todo lo que Dios les ha dado. Amén. Esa es la parte que nos corresponde. Amén, espiritualmente. Así que en esta tarde vamos a hablar un tema muy importante sobre cosas que el hombre prohíbe. Y vamos a ver qué es lo que dice Dios tocante a eso. Y en este día vamos a tocar el tema sobre los alimentos. Hay mucha controversia sobre los alimentos, sobre que si el día del Señor es el domingo, que si el día del Señor es el sábado, que si no respetamos el sábado no estamos bien, que si no respetamos el domingo, los que están en el sábado no están bien. Y el caso es que es una controversia con todo eso. Amén, cuando no se tiene la verdadera información y la base bíblica de lo que Dios dice. Amén, entonces por eso le hemos nombrado este tema deshaciendo lo prohibido. Porque a veces el hombre es el que prohíbe, pero Dios no lo prohíbe. A veces Dios es el que te da, es el que bendice, es el que te da la puerta abierta, es el que te da la bendición y la autorización de hacer ciertas cosas, pero el hombre a veces mete su autoridad en lugar de dejar la autoridad de Dios.
Amén. Así que en esta mañana, en esta tarde ya, quiero que me acompañen a leer el capítulo 10 de Corintios, primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 23 en adelante. Vamos a estar leyendo, amén, algo muy importante. Dice la palabra de Dios así, capítulo 10 de primera de Corintios, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Aquí cuando está hablando el apóstol Pablo de que todo me es lícito, está hablando de los alimentos. Muchas veces en la iglesia este tema lo toman para el pecado. Dicen, no, pues es que todo me es lícito, yo puedo pecar, pero no todo me conviene y que esto y que lo etcétera, etcétera. Pero toman este tema como si estuviera hablando del pecado. Pero no está hablando Pablo del pecado, está hablando de los alimentos. Ahí ahorita vamos a ver por qué. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y dice el versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Dice el apóstol Pablo, y aquí estamos hablando de un tiempo donde todavía había judíos. Ellos estaban todavía en el tiempo de los judíos, pero ya habían conocido la gracia. Y dice, de todo lo que hay en la carnicería, comed. En ese tiempo, cuando el apóstol Pablo estaba haciendo esto, y ya el Señor Jesucristo ya había muerto, había resucitado, ya había ascendido al cielo, amén, en las carnicerías se vendía lo que era la carne que usaban los judíos, que era la carne de oveja, la carne de res, la carne de carnero, etcétera, etcétera, lo que usaban, lo que ellos consideraban animales limpios. Pero también vendían lo que consideraban carne impura para ellos, que viene siendo el puerco, que viene siendo otro tipo de carnes, amén. Ellos también la vendían para los gentiles, para los que no eran del pueblo judío. Entonces, el apóstol Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Algo que tenemos que entender, mis amados hermanos, es que del Señor es la tierra y su plenitud. En otras palabras, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Acuérdense que en Génesis capítulo 1, cuando estaba haciendo el Señor Dios la creación, cada vez que hacía algo en un día y terminaba el día, dice la palabra de Dios ahí que el Señor decía, y vio Dios que era bueno en gran manera. O sea, todo lo que hacía, dice a lo último, y vio Dios que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Es verdad que en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, Dios prohíbe ciertos animales que no se deben de comer y otros que sí se debían de comer, considerados animales impuros y animales puros. Pero todo eso tiene una respuesta, o sea, no solamente es que Dios prohibió eso y ya, sin dar una explicación. Dios todo el tiempo da una explicación, Dios todo el tiempo da una respuesta y la palabra de Dios a nadie deja confundido. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Dice el versículo 27, si algún incrédulo os invita, un incrédulo quiere decir una persona que no cree en Dios, que no cree en la palabra, que no, en otras palabras, una persona del mundo o una persona que es atea. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijera esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Amén. Cuando dice esto la palabra de Dios, amados hermanos, quiere decir que cuando alguien, una persona que no es cristiana, una persona que no va a la iglesia, a lo mejor es una persona atea, es una persona, vamos a decirlo, que no conoce el evangelio, tal vez podríamos decir también una persona católica, vamos a decirlo así. Nos invita a nosotros a su casa a comer, tenemos un compañerismo con ellos, nos invitan, son amigos de hace tiempo. Hay muchos cristianos que tienen amigos que conocieron antes de hacerse cristianos
y todavía los consideran amigos. Entonces, cuando nosotros somos invitados por alguna persona así, dice la palabra de Dios que todo lo que nos pongan a la mesa comamos. Todo lo que nos pongan a la mesa, pues podemos comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice que tenemos autorización, tenemos permiso para comer de todo. Y muchas cosas suceden porque hay iglesias, y hay iglesias que son cristianas, que prohíben ciertos alimentos. Amén. Hay iglesias, por decir que prohíben la carne de puerco, no comen carne de puerco, no comen camarones, no comen mariscos, no toman soda, no toman café. Amén. Eso lo prohíben en la iglesia, y si tú lo haces, hasta te pueden aplicar la ley del hielo en la iglesia, o simplemente te dicen no puedes pertenecer, no puedes ser miembro de esta iglesia. Entonces son cosas que el hombre prohíbe, son cosas, son mitos, son fantasías que a veces se mueven dentro de una iglesia cristiana, y desgraciadamente a veces dañan a las ovejas. A veces dañan a las ovejas porque simplemente les dicen no puedes comer esto, no puedes tomar aquello, pero no les dan una explicación por qué. Entonces la palabra de Dios nos dice que si una persona incrédula nos invita y nos pone alimento en la mesa y nos dice, ¿sabes qué? Aquí está esto, coman, nosotros los estamos invitando, dice que comamos sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero aquí viene la diferencia, lo que dice el versículo 28 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Voy a poner un ejemplo. Es lo que decía anoche en la velada de oración, ahí cuando estábamos en la iglesia, y este ejemplo lo di. Y puse por ejemplo esto. Si alguien nos invita, vamos a suponer que es el tiempo de diciembre, alguien nos invita a su casa, y resulta que tienen ahí un pozole o un menudo, algo por el estilo, y nos dicen, hermano, siéntese, coma, mire, le vamos a invitar, aquí hay menudito. Bueno, pues uno se lo come a gusto, amén. El panecito, la patita, la verdurita y todo, gloria al Señor. Entonces, no preguntamos nada, ni nos dicen nada a nosotros. Entonces comemos a gusto, tenemos la libertad para hacerlo. Pero si nos invitan a comer algo y que nos pongan el plato en la mesa, y supongamos es el tiempo de diciembre, y nos dicen, hermano, cómase un menudito, mire, esto es lo que nos quedó de anoche, de las mañanitas a la Virgen. Fuimos a darle mañanitas a la Virgen, y pues esto fue lo que nos quedó. Hicimos menudo para festejar a la Virgen y esto y lo otro, o para festejar a San Juditas, o para festejar a fulano santo. Entonces ya ahí nosotros no debemos de comer esos alimentos, porque eso fue como una ofrenda a los ídolos, fue como una ofrenda a algo sacrificado a los ídolos, aunque nosotros sabemos que los ídolos no son nada, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay mucha controversia en las iglesias, porque algunas iglesias prohíben ciertos alimentos, y desgraciadamente hay mucha confusión y confunden a la gente que no es cristiana, porque unas iglesias dicen esto está mal, esto está prohibido, Dios lo prohíbe y esto y lo otro, y hay otras iglesias que dicen no, esto no está prohibido, están mal los que lo prohíben. Y vamos a ver si verdaderamente están mal o no son salvos, o qué es lo que dice la palabra de Dios tocante a esto. Yo creo que a unidad nos ha llamado el Señor, y no estoy hablando de ecumenismo, estoy hablando de ser verdaderamente como cristianos un mismo cuerpo, como dice la palabra de Dios, un mismo Dios, un mismo bautizo, un mismo Salvador, un mismo Señor, que es en todo y por todos. Entonces yo creo que nos hace falta mucha unidad como iglesias en Cristo. Amén. Entonces vamos a mirar este tema, que es muy importante para salir de dudas tocante a los alimentos, qué es lo que Dios prohíbe, qué es lo que no prohíbe. Sabemos que dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando dice la palabra de Dios, no todo conviene, vamos a hablarlo así. Alguien por motivos de salud, por estar tomando medicamentos o por motivos de salud, no puede comer carne de puerco, no puede comer ciertas comidas, pero es por salud, pero no es por lo espiritual.
No es, mire, la comida y la bebida no es para nosotros la base de nuestra salvación. La salvación es por Cristo Jesús. La salvación es por lo que el Señor hizo, es por su sangre, es por su sacrificio, es por su resurrección, es por Él es la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por comida o por bebida, que dijéramos nosotros, bueno, yo no voy a comer esto porque si como esto estoy en pecado y no me voy a ir al cielo. No, absolutamente no. Eso es misticismo, eso es mentira, gloria al Señor. Entonces nosotros no tenemos basado, amén, la salvación con cosas que tengan que ver con alimento o bebida. La salvación proviene del Señor. Amén. Entonces dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces cuando una persona se abstiene de ciertos alimentos es por motivos de salud. Mire, cuando alguien tiene un tratamiento, está tomando medicamentos, ya sean pastillas, jarabe, inyecciones, ampicilina, etcétera, etcétera, los doctores prohíben que coman carne de puerco, pero lo prohíben porque la carne de puerco tiene, creo, una sustancia que prohíbe el camino de la medicina. O sea, haga de cuenta el tratamiento, cuando usted está en tratamiento médico y usted está tomando medicamentos, si come carne de puerco, el tratamiento se corta, el tratamiento se aniquila. Entonces, por eso prohíben la carne de puerco, por eso prohíben a veces picante, prohíben la sal, prohíben muchas cosas, pero ya es por cuestiones de salud, pero no es por cuestiones de salvación o que tenga que ver con lo espiritual. Miren, ya el Señor limpió todo, el Señor limpió todo. De Dios es la tierra y su plenitud. Y dice ahí la palabra de Dios, ahorita lo acabamos de ver, que cuando vayamos a la carnicería, comamos de todo, compremos de todo, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces hay una permisión, amén, hay una autorización para que podamos probar de todo. Hay movimientos que son judaicos, que son, pues aplican la ley y el judaísmo, y ellos guardan el sábado, se abstienen de ciertos alimentos, pero dice Dios que nosotros tenemos permiso de comerlos, tenemos autorización para hacerlo, y lo demos y lo comamos con acción de gracias. Miren, a veces dicen que los alimentos pueden hacer daño y caen mal y eso y lo otro. A veces caen mal por higiene, pero no por lo espiritual. La Biblia dice que los alimentos son santificados cuando nosotros oramos por ellos. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que cuando nosotros vayamos a desayunar, a comer, a cenar, nosotros oremos por los alimentos. Señor, gracias. Gracias por estos alimentos. Bendícelos, Señor, que sean de bendición para nuestro cuerpo, que hagan lo que tengan que hacer, Señor, en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Y se da gracias por los alimentos. Cuando nosotros hacemos eso, los alimentos, amén, son santificados. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces llegamos a la conclusión, amén, de que Dios nos da permisión, nos da autorización en cuanto a los alimentos. Ahora quiero hacer hincapié en esto, quiero dejar algo muy en claro. Muchas iglesias, cuando tocan este tema, todo me es lícito, pero no todo conviene, lo asimilan con el pecado, lo usan para el pecado. Amén. Miren, cuando dice la palabra de Dios, todo me es lícito, no está hablando de pecado. Porque el Señor haga de cuenta que si nosotros dijéramos todo me es lícito y estuviéramos hablando del pecado, quiere decir que Dios nos daría autorización para pecar, pero no nos conviene. Entonces Dios no nos autoriza a pecar. Dios no nos autoriza que estemos en el pecado. Al contrario, el Señor nos sacó del pecado. El Señor nos sacó del lodo cenagoso, nos puso nuestros pies sobre la peña. El Señor nos dio vida nueva. Dice, en cuanto a vosotros, no pequen. Pero si alguno pecare, dice abogado, tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Esto les digo para que no pequéis. O sea, la palabra de Dios dice que el Señor nos exhorta a no pecar. No a ver si podemos no pecar. No, el Señor nos exhorta a no cometer pecado. Pero por si alguna razón alguien peca, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Entonces no hay una permisión o es que somos carne, es que pues la carne es débil.
vamos a fallar de un momento a otro, algún día, etcétera. No, no, no. Hay que mantenernos, amén, en constante santidad y en constante consagración a Dios. Amén. Pero aquí cuando dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene, estamos hablando de alimento, no de pecado. Ahí en el texto arriba de ese pasaje dice, hacer todo para la gloria de Dios. Está hablando del alimento, está hablando de lo que podemos hacer para la gloria de Dios. Amén. Y en el capítulo 8, ahí mismo, en 1 Corintios, dice también lo sacrificado a los ídolos. Amén. Dice que no podemos comer lo sacrificado a los ídolos. Y el capítulo 8, versículo 8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, la vianda quiere decir la comida. Si bien la comida, dice, no nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí vamos a entrar en algo importante, vamos a entrar de ahí en este tema. Hay iglesias, y son iglesias cristianas, hay iglesias que prohíben alimentos, hay iglesias que permiten que comamos alimentos, pero la palabra de Dios dice que los que prohíben los alimentos no los llama que no son salvos, dice que son débiles en la fe. Y si nosotros somos fuertes en la fe, tenemos el conocimiento y estamos completamente seguros de que tales alimentos los podemos comer sin condenarnos. Pero hay iglesias y hay cristianos que se abstienen de ciertos alimentos y no los comen. Pero eso no quiere decir que no sean salvos. La Biblia los califica como débiles en la fe, pero no los califica como opositores ni nuestros enemigos. Eso yo le decía a la iglesia y lo dejaba muy en claro. Toda aquella persona que se abstiene de ciertos alimentos porque así lo dicen en la iglesia, porque así se los inculcan a ellos, no los miren como enemigos, no los miren como personas que no son salvas. Ellos son salvos, la Biblia dice que son salvos, están ahí, pero la Biblia los califica como débiles en la fe. Por eso dice, versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Amén. Si bien la vianda, o sea, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Gloria al Señor. Amén. Entonces, por la comida no vamos a ser nosotros juzgados. Por la comida nosotros no vamos a ser juzgados a manera de que nuestra salvación no depende si yo como puerco o no como puerco. Mi salvación no depende si yo tomo café o no tomo café, si tomo refresco o no tomo refresco. Mi salvación no depende si yo guardo el sábado o no guardo el sábado. De eso no depende mi salvación. Porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es Señor hasta del día sábado. Él es el dueño del sábado. Amén. Y el Señor una vez dijo, hasta este día mi Padre trabaja y yo trabajo. Gloria al Señor. Entonces Dios es el dueño de todo. De Él es la tierra y su plenitud. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y vuelvo a repetirlo, allá en en Génesis, en el primer capítulo, siempre que Dios hizo los cielos, la tierra, hizo la luna, las estrellas, las lumbreras, cada día que Él iba haciendo algo, a lo último dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Cuando Dios hace la vegetación, planta el huerto, amén, cuando Dios hace al hombre, cuando Dios hace los animales del mar, los monstruos marinos y todo eso, dice, y vio Dios que era bueno. Ahora, desde un principio, amén, Dios no hizo impuras las cosas. Amén. Las cosas se hacen impuras por causa del pecado, pero Dios no hace impuras las cosas. Él todo lo hizo puro. Amén. Todo lo hizo bueno en gran manera. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Dios. Amén. Ahora vamos a leer, amados hermanos, Romanos capítulo 14 del versículo 1 en adelante. Vamos a ver quiénes son los fuertes en la fe y quiénes son los débiles.
Romanos capítulo 14, el versículo 1 en adelante, dice, recibid al débil en la fe. O sea, cuando dice recibir, quiere decir que tú lo aceptes o que convivas con él. Eso quiere decir recibir. Recibir al débil en la fe, dice. Pero no para contender sobre opiniones. O sea, no porque tú lo recibas o porque tú convivas con él, lo vas a hacer para contender sobre cosas de lo que estamos hablando ahorita. O sea, no lo vas a hacer para contender con él o para sacar controversia o ver que sí está bien, que no lo debemos hacer con ese tipo de sentir. No sé si me estoy explicando, no lo debemos hacer con ese tipo de acción, o sea, que no sea por eso que nosotros convivamos con otros hermanos, pero necesitamos convivir, necesitamos romper todo el misticismo, necesitamos romper todo lo que fue impuesto por el hombre. Miren, mis amados hermanos, hay muchas cosas que son impuestas en las iglesias y que no las impuso Dios, las impuso el hombre. Amén. Son cosas que el hombre ha establecido, no conforme a la palabra de Dios. Y como se han venido los años, han pasado los años, amén, esas cosas se han quedado establecidas y se han hecho parte del movimiento cristiano. Pero estamos viendo que hay cosas que no son de Dios y que Dios no dice que las hagamos o no dice que están en la palabra de Dios. Son cosas que el hombre impone. Dice, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Ahí es donde le digo a la iglesia, les decía anoche, que ahí es donde entramos nosotros. Nosotros creemos que se puede comer de todo. Yo puedo, amén, salir de mi trabajo y a lo mejor me compro 2, 3 tacos de carnitas, gloria al Señor, me pongo a comer unos tacos de carnitas muy a gusto, muy sabroso, amén. Y yo no tengo problema con eso. Yo no digo estoy comiendo algo impuro. Yo no lo veo como pecado. Yo no digo que me voy a ir al infierno por eso. Si llego a tener para ir a comerme un cóctel de camarones y llevo a mi esposa a comer, amén, yo lo voy a hacer y no voy a tener conciencia de pecado por eso. No porque me como un coctelito de camarones yo voy a decir, oh, estoy pecando. O híjole, ya no soy salvo por eso, perdí mi salvación. No. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Entonces, porque uno cree, dice que se ha de comer de todo. Ahí es donde entramos nosotros y es donde le digo a la iglesia que somos nosotros. Otro dice que es débil, come legumbres. Amén. Hay hermanos, hay cristianos que no comen la carne porque dicen que es malo, porque dicen que es pecado, porque dicen que está prohibido y solamente comen ensalada, solamente comen legumbres. O sea, si lo hacen, quiero que me entiendan algo, mis amados hermanos, si lo hacen por salud, gloria al Señor, está bien. Pero si lo hacen por cuestiones espirituales, pues ya eso no conviene. Pero si lo hacen por salud, háganlo, síganlo haciendo, gloria al Señor, eso es bueno. Amén, si es por cuidarse, eso está bien. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro dice que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. El que da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria al Señor. Amén. Mire, esto que dice aquí está en Romanos capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Esto que dice aquí, el que hace caso del día. ¿A qué se está refiriendo el que hace caso del día y el que no hace caso del día? Se refiere al día sábado, se refiere al Shabbat en el judaísmo, se refiere al día de reposo. Dice, uno hace caso del día.
y lo hace para el Señor. Otro no hace caso del día porque mira iguales todos los días. Ahí es donde nosotros entramos, en la libertad que nos ha dado el Señor. Porque nosotros no somos judíos. A lo mejor cuando el Señor ya nos lleve a la eternidad va a ser un solo pueblo, va a ser, amén, va a ser una sola nación, va a haber 12 tribus, pero va a ser un mismo pueblo. A lo mejor cada quien va a ser repartido, amén, en una tribu. Pero nosotros ahorita somos gentiles. Mire, hay iglesias en las que hablan y practican el judaísmo y dicen, es que ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero ellos hablan de la ley mosaica. Y nosotros nunca hemos estado bajo la ley mosaica, porque yo no he sacrificado ni un corderito, ni un pichón, no he sacrificado ni un carnero, ni una vaca. Entonces yo no estoy bajo la ley mosaica. Estaba bajo la ley del pecado, pero el Señor me hizo libre. Yo viví bajo la ley del pecado, no bajo la ley mosaica. Entonces muchos cristianos solamente lo hablan por hablarlo, sin tener conocimiento. Es que dicen, no, es que yo estaba antes bajo la ley, pero ahora estoy bajo la gracia. No, ¿cuál ley? La ley del pecado, no la ley mosaica. Nosotros nunca hemos practicado, todos los cristianos nunca hemos practicado la ley mosaica. Antes estábamos bajo la ley del pecado, éramos mundanos, éramos una gente natural, éramos una gente que estaba muertos en nuestros delitos y pecados, pero aún así el Señor nos dio vida y vida en abundancia. Entonces, hay cristianos que en su cristianismo guardan el día sábado, pero dice que los que lo guardan no juzgan a los que no lo guardan. Y es lo que necesitamos aprender, amados. Eh, Conozco varias denominaciones, pero la más conocida es la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista guarda el sábado. La Iglesia Adventista no comen carne de puerco, no toman soda, no toman café, no comen marisco, no comen camarones, hacen algunas cosas así. Y no por eso ellos no son salvos, no por eso ellos no son pueblo de Dios. Son pueblo de Dios, pero la Biblia dice que todos aquellos que se abstienen de estas cosas, dice que son débiles, porque no les ha resplandecido la luz en ese sentido, en el sentido en que de la tierra es del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, el que guarda el día para el Señor lo hace. O sea, una persona que guarda el sábado, que el sábado lo guarda como si fuera un judío, como si fuera, amén, alguien de que respeta el Shabbat, que respeta el día de reposo, dice que lo hace para el Señor. Pero el que no lo guarda dice todos los días nos mira igual. Ahí es donde nos entramos nosotros, ahí es donde nosotros nos ponemos. Porque para mí, hermanos, todos los días son iguales, todos los días son del Señor. No es más importante el sábado que el viernes, que el lunes, que el domingo. Amén. La Biblia dice que el Señor resucitó el primer día de la semana. Pero también dice la Biblia que el sábado es el día del reposo en el cual descansó Dios. Amén. Pero el Señor Jesucristo dice que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es dueño aún del día de reposo. Entonces los que guardan el sábado, lo guardan para Dios. Los que no lo guardan, que no hacen caso del día, lo hacen para Dios. Ahora, el que come de todo, le da gloria a Dios también, porque bendice los alimentos. Cuando nosotros oramos por los alimentos, estamos dando acción de gracias a Dios. Pero los que se abstienen de no comer, pues lo hacen para Dios también. Entonces dice la palabra de Dios, sea que muramos, sea que vivamos, lo hacemos para el Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Hermano, hay que hacer las cosas para darle la gloria a Dios. Simple y sencillamente eso. Hay que hacer las cosas para glorificar a Dios, para darle gracias a Dios. Si yo me voy a abstener de comer ciertos alimentos, lo voy a hacer para darle la gloria a Dios. No porque el hombre lo haya impuesto, no porque sea una imposición de hombre, no porque si no lo hago me van a correr de la iglesia, no voy a poder participar o me van a aplicar la ley del hielo, etcétera, etcétera. No, si lo haces, tienes que estar convencido en tu mente de que no lo vas a hacer, pero por darle la gloria a Dios, por guardar el día de reposo. Amén. Pero si no lo haces así, si tú comes de todo, si tú miras iguales todos los días, para ti es una bendición el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, gloria al Señor, no tienes nada de malo.
Eso es lo que nosotros necesitamos entender como iglesia, que si guardamos el día sábado, los que lo guardan, pues lo hagan para el Señor, o sea, lo hacen para Él y le dan la gloria a Dios. Pero los que guardan el día sábado o los que no comen ciertos alimentos, que no juzguen a los que no guardan el día y que no juzguen a los que comen de todo, porque ese es el problema, que los que guardan el sábado miran que los que no lo guardan están mal. Y los que no comen algunos alimentos, que no comen puerco, que no comen marisco, que no toman soda, que no toman café, y ellos haciéndolo para Dios, ellos dicen que están bien, pero juzgan al que come de todo. Entonces la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Dice que hay fuertes en la fe y hay débiles en la fe. Los fuertes los califica a los que no tienen condenación en los alimentos, a los que no tienen condenación en el día, que no hacen caso del día, que comen todo lo que les pongan en la mesa. Amén. Y a los que no comen de todo, que se abstienen de ciertos alimentos, que guardan el día sábado, los califica como débiles. ¿Por qué como débiles? Porque no han entendido que de la tierra y su plenitud pertenecen a Dios y que Dios ya nos dio todo, amén, y ya santificó todo y podemos tomar parte, amén, de todo lo que Dios, amén, ha manifestado como limpio, gloria al Señor. Ahora, ya para terminar, hay tres cosas que Dios nos prohíbe a nosotros, tres cosas que Dios nos prohíbe, y eso sí nos los prohíbe a todos nosotros que somos calificados como los gentiles. O sea, gentiles quiere decir gente que no pertenece al pueblo judío. Todos nosotros, como personas y como cristianos, nosotros no pertenecemos al pueblo judío, entonces somos gentiles. Y hay algo que el apóstol Pablo y Pedro también establecieron de parte de Dios para nosotros como gentiles. Hay tres cosas que nosotros no debemos de comer, y eso sí es bíblico. Ahorita yo les decía, si alguien hace alguna comida para algún santo, alguna religión, alguna creencia, algo que está fuera de Dios, y nos dicen, hermano, coma, mire, hicimos esta taquiza en honor a San Juditas Tadeo y esto y lo otro, ahí sí ya usted no debe de comer esos alimentos. Usted sabe que no, gracias, no tengo hambre, o ahorita no puedo comer, y abstenerse y no comer esos alimentos porque eso fue sacrificado a los ídolos, y dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso. Pero hay tres cosas que Dios nos prohíbe a todos nosotros como cristianos, gente que ha conocido a Dios y que no es judía. Son tres cosas que Dios nos prohíbe, y es esto, dice el capítulo 21 de Hechos, versículo 25, dice: pero en cuanto a los gentiles, esos somos nosotros, que han ¿creído a qué? Al Evangelio. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. O sea, que no guarden los rituales judíos, que no guarden el día sábado, que no guarden el día de reposo, que no guarden lo que los judíos hacen. O sea, a nosotros nos está determinado. No es necesario para nosotros que guardemos todas esas cosas. Amén. Que no guarden nada de esto. Dice, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esos tres tipos de alimentos son los que a nosotros se nos prohíbe. Lo sacrificado a los ídolos, dice la palabra de Dios. De sangre. Por decirlo así, ya ve que en la carnicería venden lo que le dicen morcilla, que es la sangre cuajada. Eso a nosotros está prohibido que nosotros lo comamos. Ahora, le voy a dar rápidamente una explicación. ¿Por qué no podemos comer la sangre? La Biblia dice, mis amados hermanos, que en la sangre está la vida. Eso lo dice allá en Éxodo, en Levítico. Dice que la vida está en la sangre. Entonces, ¿por qué Dios prohíbe que nosotros comamos la sangre? Porque para Dios es una abominación, es algo desagradable que lo que Él considera vida, nosotros lo comamos. Fíjese bien lo que le voy a decir. Nosotros comamos la sangre, la digerimos y después la desechamos, amén, como excremento. Entonces haga de cuenta que nosotros lo que Dios considera vida, nosotros lo estamos desechando como excremento. Por eso Dios prohíbe que comamos la sangre,
porque la sangre está destinado que cuando un animal se sacrifica, amén, la sangre corra hacia la tierra, amén, pero no que la comamos. Entonces por eso Dios nos prohíbe que comamos lo sacrificado a los ídolos, que comamos la sangre. Ya le acabo de dar la explicación por qué. Y dice también que no comamos de ahogado, amén. O sea, de un animal ahogado, un animal que cae a un pozo, que cae a un río, etcétera, etcétera, y se ahoga, o un animal que se estrangula y se ahoga por falta de aire. Toda ese animal, si es comestible, no lo tenemos que comer. Entonces la palabra de Dios también nos prohíbe que de todo animal que se ahoga o que se estrangula, no lo debemos de comer. Entonces fíjese, es lo sacrificado a los ídolos, es la sangre y todo animal que muere ahogado. Y de fornicación. Fornicación quiere decir cuando alguien tiene una relación con alguien y luego tiene una relación con otra persona. O sea, no podemos estar sirviendo a Dios y podemos estar sirviendo a los ídolos. Amén. Entonces, este es el mensaje del día de ahora, mis amados hermanos. Espero que sea de bendición para ustedes, que ustedes hayan aprendido y que se den cuenta, amén, de que hay mucha diversidad y hay muchos temas que tratar. Pero lo que quiero que se enfoquen, lo que quiero que en este día aprendan, es que no porque unos guardan el sábado y otros no lo guardan, quiere decir que unos son salvos y los otros no. No quiere decir que si unos se abstienen de comer alimentos y otros comen de todo, los que comen de todo no están mal. Y los que se abstienen tampoco están mal. Simplemente la Biblia dice que unos son fuertes en la fe y otros son débiles en la fe. Entonces, nosotros tenemos que estar bien convencidos de que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Dice ahí en Corintios, donde leíamos ahorita, todo me es lícito, pero no todo conviene. No está hablando de pecado, está hablando de alimentos. Porque Dios no nos da permiso para el pecado, Dios nos prohíbe el pecado. No nos dice, te es lícito pecar, no. Dice la Biblia que no pequemos, que nos abstengamos, que nos alejemos del pecado. Y desgraciadamente muchas iglesias tocan este tema en este texto cuando dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, lo relacionan con el pecado. Pero este texto no está relacionado con el pecado, sino con los alimentos. Entonces, hermanos, si usted conoce a alguien, mire, si usted come de todo y usted le da gracias a Dios por todo y usted le da gracias a Dios por todos los días, no menosprecie al que guarda el sábado, no menosprecie al que se abstiene de ciertos alimentos. Mírelo como alguien que forma parte del pueblo de Dios, pero tómelo como alguien que es débil en la fe. Y mi amado hermano, si usted es un cristiano que va a una de esas iglesias donde se prohíben esos alimentos, donde usted guarda el sábado, gloria al Señor. Si usted lo quiere seguir haciendo, hágalo para la gloria de Dios, pero tampoco no juzgue al que come de todo y tampoco no juzgue al que no guarda el sábado. Dice la palabra de Dios, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Así que espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes y que hayamos aprendido algo que desgraciadamente se mueve mucho en las iglesias. Y creo que estos temas debemos de afrontarlos, debemos de predicarlos y debemos de romper con esos tabúes, debemos de romper con esos misticismos, porque son cosas que en veces lo miran como una división dentro del pueblo de Dios. Y la gente se da cuenta, bueno, ¿y por qué esta iglesia dice que sí? ¿Por qué aquella iglesia dice que no? ¿Por qué aquellos dicen que esto? ¿Por qué aquellos dicen que esto otro? Y como que no están de acuerdo. Y ellos tienen razón. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Amén. No podemos estar divididos, no podemos estar cada quien pensando, cada quien trayendo lo que mejor nos parece. Tenemos que apegarnos a lo que la palabra de Dios dice. Eso es la base de toda iglesia cristiana. Amén. Aleluya. En esta tarde yo quiero hacer una invitación, no quiero terminar este programa sin antes invitar a alguien, si nos está mirando, nos está escuchando, o tal vez después nos va a escuchar por medio de los grupos. Si tú no conoces a Dios, conociste este programa, estás escuchando este programa, pero nunca has tenido una experiencia con el Hijo de Dios, nunca has recibido a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, pero hoy quieres hacerlo. Tú dices, hoy quiero
darle mi vida a Cristo, hoy quiero vivir para Dios. Hermano, me gustó esa palabra que usted dijo, que si vivimos para Dios vivimos, y si morimos para Dios morimos, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Yo quiero ser del Señor. Entonces, en esta mañana, en esta tarde, yo quiero invitarte para que tú ores conmigo y tú recibas ahí donde estás escuchando, donde estás viendo, que tú recibas al Señor, amén, en tu corazón. Amén. Y también vamos a estar orando por sanidad para Cruz Rendón y Winston Aguirre. Amén. Vamos a estar orando por ellos. Yo quiero que en este momento tú ores conmigo y tú recibas al Señor en tu corazón. Este es un principio del paso de fe. Amén. Para la vida eterna. Amén. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces vamos a orar. Acompáñame a orar si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Amén. Repite conmigo esta oración y hazlo después de mí. Dile así. Dile, Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy pecador. Yo sé que necesito salvación. Y hoy me doy cuenta que eres tú el único camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Y que no hay otro camino más que solo tú. Yo te pido perdón por todos mis pecados, por todo lo malo y todo lo que he hecho y que es considerado como pecado para ti. En este momento yo te acepto en mi corazón y te pido perdones todos mis males, todos mis pecados y me hagas una nueva criatura. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy gracias porque sé que el día que yo muera, yo me voy a ir contigo a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, créeme, es algo sencillo, aparentemente algo muy sencillo, pero es poderoso en Dios. Y si tú has hecho esta oración y has aceptado a Cristo en tu corazón, te felicito, te doy la bienvenida al reino de Dios, te doy la bienvenida a la familia de Cristo. Amén. Y te invito para que tú busques una iglesia donde te congregues. Amén. Busca cerca de tu casa una iglesia donde puedas seguir escuchando palabra de Dios y trata de buscar una iglesia que sea una iglesia, amén, de una palabra y una doctrina sana. Amén. Y hago la invitación para si alguien nos está mirando, viven aquí en Agua Prieta, Sonora, le hago la invitación para que nos acompañe en la iglesia Nacer de Nuevo. Estamos por calle 32, avenida 25, esquina, aquí en Agua Prieta, Sonora, en la colonia Buenos Aires. Los servicios son los días miércoles y viernes a las 7 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Amén. Para que usted asista, va a ser un placer y un honor conocerle, saludarle, compartir con usted. Amén. Y entablar una bonita relación de amistad y de hermandad en Cristo. Vamos a orar. Amén. Oración por sanidad para Cruz Rendón y Winston Aguirre. Amén. Vamos a orar. Dios conoce lo que ellos necesitan. Dios conoce lo que requieren de parte de Dios para buscar su sanidad. Amén. Entonces vamos a orar por ellos. Y yo le pido que usted, si es cristiano y nos está mirando, ore junto conmigo para estas dos personas. Uno es Cruz Rendón y Winston Aguirre. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, ponemos en tus manos la vida, Señor, y la salud de Cruz Rendón y de Winston Aguirre. No sabemos, Señor, específicamente qué es lo que necesitan, pero te pedimos, Señor, que tú les des esa promesa de sanidad, Señor. Lo que dice Isaías 53, que por tus llagas hemos sido nosotros sanados. Que esa promesa se manifieste en Cruz Rendón, en Winston Aguirre, Señor, lo que sea, aleluya, de necesidad, que sea suplida en el nombre poderoso de Jesús. Lo que no ha podido hacer la ciencia o no ha podido hacer un medicamento, lo hagas tú, Señor. Y si están en un hospital, Señor, que tú guíes a los doctores, que tú, Señor, uses la medicina y que tú los bendigas y seas tú quien se lleve toda la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos en el nombre de Jesús, amén, por estas dos personas, que tú los bendigas, Señor, y los ponemos en tus manos. Esperamos recibir, Señor, aleluya, la noticia de que ellos recibieron un milagro para que tú seas glorificado,
Ponemos en tus manos a Cruz Rendón y a Winston Aguirre, Señor. Desde este momento declaramos tu presencia, declaramos tu poder y declaramos, Señor, tu gloria manifestada en estas dos personas para bendición de ellos y para honra tuya, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, los declaramos sanos. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Les deseo que este fin de semana sea un fin de semana lleno de bendición. Disfruten lo que Dios les ha dado. Amén. Disfruten su familia, disfruten su casa, disfruten, amén, todo lo que Dios nos permite mirar y tener contacto. Gloria al Señor. Así que espero que este mensaje lo guarden en su corazón. Los textos que ya miramos, ustedes léanlo detenidamente en su casa. Vuélvanlo a leer, vuélvanlo repitan, amén, los textos y dense cuenta de lo que la palabra de Dios dice y guárdenlo en su corazón. Yo me despido, amén, y recuerden que Jesucristo es el Señor. Nos vamos a estar mirando el próximo sábado, amén. El próximo sábado vamos a tener un tema también muy importante y eso se trata, amén, de las falsas doctrinas. Vamos a tener unos videos y vamos a recopilar unas cosas que es muy alarmante lo que está pasando tocante a las falsas doctrinas y lo que está saliendo últimamente, amén, en iglesias que se dicen que son cristianas, pero no lo son. Ese va a ser un tema muy importante y esperemos que nos acompañen. Así que Dios les bendiga, hermanos, bendiciones a todos. Les deseo en el nombre de Jesús que la semana que viene por vivir sea de más bendición que la semana que ha pasado, porque la palabra de Dios dice que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sigan la programación de esta radio. Amén. Edifique su vida y pues bendiciones a todos. Gracias. Dios les bendiga.